Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, dependiendo la hora en que se encuentren. Bien. Por ahí en la clase pasada se estuvo hablando sobre la base de datos, para qué nos sirven, qué es lo que almacenamos, cómo un dato, cuando se junta con más datos, este, nos da información. ¿Sale? Por ahí había una actividad que tenían de tarea donde ustedes buscaban cuáles eran pues cuál es la importancia de lo que son las bases de datos, el, el uso dentro de lo que es para nosotros, como pues en su momento llegar a administrar esta tecnología, ¿vale? Por ahí era la tendencia que tenían las bases de datos, ¿vale? Y cuáles eran los criterios que nosotros deberíamos de considerar para seleccionar una base de datos a nuestro negocio. Bien, entonces pues puede hacer muchos, ¿sale? Muchos criterios, muchas formas en lo que nosotros nos podemos basar, pero pues hay ciertas especificaciones o criterios que no debemos de dejar pasar. Por ejemplo, pues aquí nos dice que toda persona que trabaja en el área de informática, o no necesariamente que sea del área de informática, sino que pues tenga o la oportunidad o esté encargado de administrar lo que es esa base de datos, pues nos preguntamos qué base de datos debo usar o cómo la escojo, ¿sale? El de qué base de datos debo usar, pues es pues bien importante si nosotros somos quienes las vamos a estar pues diseñando o dándole ese mantenimiento, manipulando o trabajando con ellas. La decisión de utilizar una base de datos en particular, pues puede ser determinante en el éxito de nuestro proyecto o de nuestro negocio o de lo que nosotros tengamos, de nuestro sistema en sí, ¿sale? O la organización. Por eso nosotros debemos de considerar tres aspectos muy importantes: lo que es el costo, el tiempo en que cómo se va a estar usando, y sobre todo y muy importante, la funcionalidad, ¿sale? ¿Qué tan funcional es para mí? Yo no voy a utilizar, por ejemplo, si mi negocio es pues de vender, que les gusta a lo mejor, pues eh, postres el fin de semana nada más. Pues a lo mejor yo no voy a usar una base de datos que esté cargada sobre no sé, sobre Oracle, ¿no? Sino que a lo mejor yo puedo hacer esa pequeña base de datos, hasta en Excel. No necesariamente necesito, pues, Access, que es uno de los más, sencillos, ¿vale? Entonces, ya no tengo por qué, si son mis ventas, pues nada más en eso vendo, pues no hay necesidad de que yo me meta con un sistema, un gestor de base de datos mucho más grande, ¿vale? Como lo es MySQL, SQL, Oracle o cualquier otro. ¿Sale? Sino que pues lo puedo hacer en un simple archivito de Excel. Yo diseño mi base de datos, o en Access si la quiero un poquito más sofisticada, ¿sale? Aquí vamos a utilizar bases de datos para referirnos a los sistemas de administración de base de datos, ¿sale? Y pues por sus siglas. Ajá. Eh, entonces aquí, cuando hablemos de una base de datos, pues son los sistemas de administración de base de datos. Dice que si tienes un nuevo proyecto y puedes al menos forzar o tomar parte del proceso de selección de una base de datos, que tengamos esa oportunidad de nosotros trabajar o diseñar o elegir esa base de datos, debemos de preguntar cuáles son los criterios que debo considerar para gastar la menor cantidad de dinero en este proyecto. Si a nosotros alguien nos pregunta, si dice, no, pues tú tienes ya la capacidad o de trabajar con base de datos, o ya has trabajado, entonces ayúdame a determinar cuál va a ser mi base de datos a utilizar. Entonces, yo debo de tener muy en cuenta ciertos criterios. ¿Para qué? Para yo ahorrar o gastar lo menos que se pueda en ese proyecto. ¿Sale? Dice que se intenta proporcionar al menos una introducción básica a dicho proceso y las ideas que se deben de considerar. Por eso debemos de checar dos grandes secciones, ¿sabe? Pues aquí enumerar los criterios. ¿Qué criterio yo necesito o requiero de esa base de datos? ¿Vale? Y la otra, pues la lista de bases de datos que yo puedo o que están a mi alcance. Dentro de los criterios para mi selección,
pues aquí nos dice que todas las bases de datos son diferentes. ¿Qué quiere decir? Que toda base de datos tiene algo en particular, ¿sale? Las bases de datos están diseñadas para un único fin, ¿sale? Una base de datos que yo diseñe, por ejemplo, de la venta de mis postres, no le va a ayudar a una persona, aunque también trabaje solamente los fines de semana, no le va a servir para esa persona que vende ropa o que trabaja en alguna otra, en algún otro negocio. Por eso nos dice que son diferentes, porque tienen algo en particular. Y nos pone un ejemplo, que por ejemplo, si yo trato de usar las mismas velocidades de una caja de cambios manual, por ejemplo en un carro, que en una automática, pues la voy a romper. Obviamente que no puedo yo darle uso a una caja de velocidades de un carro automático que como le doy a un carro estándar, o viceversa, y tantito peor, que a un carro donde yo tenga velocidades manuales, yo le dé de forma automática, porque imagínense meterle los cambios sin siquiera pues presionar lo que es el clutch. Entonces ahí nosotros pues estaríamos dándole un uso que no es, y así las bases de datos, o sea, el resultado va a ser pues erróneo, o no nos va a satisfacer nuestras necesidades, ¿sale? Otro es entender los requerimientos actuales, pero planear a futuro. Y nos dice que es el criterio principal. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que entender nosotros qué nos funciona y qué no nos funciona, ¿sale? Para en base a eso ajustar nuestra base de datos. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? La cantidad de datos y tipo de datos que nosotros requerimos para nuestra base de datos. Por ejemplo, el texto, si son números binarios, espaciales o qué datos específicos estamos trabajando. El número simultáneo de usuarios, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué tantos usuarios queremos que estén trabajando en esa base de datos al mismo tiempo o accediendo a esa base de datos? Disponibilidad. ¿Cómo le vamos a permitir tener de baja su base de datos? ¿Sale? ¿Cuánto tiempo va a permitir uno que estén trabajando en la base de datos? La escalabilidad. ¿Qué hará cuando la cantidad de datos y números de usuarios aumente? ¿Cómo nosotros vamos a ir ajustando esa base de datos para estos casos? Y sobre todo tenemos otra que es la seguridad, ¿sale? ¿Cuánto necesita de características como seguridad e encriptación de datos, ¿sale? Pues en esto de encriptación es cuando nosotros le damos la seguridad a nuestra información, y sobre todo administración de usuarios y los privilegios. Y otro y el último, manejo y administración, ¿sale? Entonces nosotros tenemos que ver en base a qué nos funciona y qué nos funciona también, lo determinamos cuán amigable quiere que sea la administración de la base de datos, ¿sale? Cuán amigable queremos que sea, ¿sale? Y pues estas razones nos permiten modificar e ir haciendo ajustes a nuestra base de datos durante todo el momento en que la estemos utilizando o el tiempo que la tengamos. Otro criterio es tomar en cuenta nuestras expectativas previas. Nosotros, si ya tenemos o conocemos alguna base de datos, pues es mejor empezar con esa, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos una base de datos que ya esté o que no sea desconocida, ¿qué va a pasar? Que le vamos a invertir tiempo en estarnos actualizando, estarla conociendo, y sobre todo si nosotros necesitamos algún mantenimiento, pues vamos a tener que pagar, ¿vale? ¿Para qué? Para que siga funcionando. Entonces eso nos va a generar un costo extra y pues la ausencia de un personal, porque a lo mejor los vamos a tener que mandar a que se capacite. Otro, situación actual, ¿sale? Aquí si nosotros elegimos nuestra base de datos, y las actuales sean diferentes, por ejemplo, que sea una nueva, pues debemos tener también, se refiere mucho a la anterior, lidiar con diferentes niveles de soporte, ¿sale? No solo a nivel técnico, sino también administrativo. No solamente vamos a tener problemas con darle el soporte, porque al ser una base de datos nueva o que no sea de tan conocida para mí, pues le voy a necesitar más conocimiento en cuanto a soporte a nivel técnico y en el administrativo para poder yo administrarla.
Entonces, imagínense, pues si ganamos poco y luego le vamos a invertir mucho, pues no tiene caso. Entonces, son criterios que nosotros debemos de considerar. Ya, si nuestra empresa es chiquita, pues entonces vamos a ir trabajando con una empresa, pues con una base de datos que sea más acorde a nuestras necesidades y que pues no nos genere ningún costo. Evaluar oferta laboral. Pues en esta más que nada se refiere a que pues nosotros también podemos apoyar a las personas, o sea, generando una oferta laboral, ya a personas expertas en la base de datos, pues si alguna falla, pues nosotros también tener personas que nos puedan apoyar. Y aquí nos habla de una persona en quien confiemos, ¿sale? Y pues ya aquí pues ya nos habla que pues salarios y todo eso, pero ya es más, por ejemplo, pues que nos dice que repercute en la posibilidad de conseguir pues nuevos desarrolladores. Generamos un empleo ya buscando a quien nos pueda apoyar creando nuestra base de datos o dándole soporte. Evaluar costos directos. Los costos van desde la licencia, el soporte, características adicionales y lo que son los requisitos del sistema operativo y el fallo en la base de datos, ¿sale? Pues las licencias es que nosotros debemos de ver qué licencia cuánta licencia tiene esa base de datos, las características que nos proporciona. Acuérdense que entre más cara esté la licencia, pues más servicio nos va a dar esa base de datos. Pero pues ¿para qué pagamos mucho si lo que necesitamos es lo básico? El soporte, al nosotros tener también esa licencia, pues nos brindan soporte, ¿sale? A lo mejor de un soporte de un año o pagar, si tú le compras a una persona o una empresa, pues también te da el soporte de estarte ahí apoyando, ya sea no el soporte de técnico, sino a lo mejor el administrativo. Características adicionales, pues en esto nos dice que va más allá pues ya se trabajan más con lo que son la versión empresarial, ¿sale? Nosotros podemos utilizar una versión free o gratuita o como la conozcamos, pero también está, o la básica como también se le conoce, y aquellas que tienen características adicionales son las que son una versión ya para una empresa. Pero nosotros al ser pequeñas empresas, pues podemos utilizar la básica de alguna base de datos o incluso pues ya quien no la desarrolle no la puede dar en lo básico. Y los requisitos del sistema operativo, pues aquí el costo de la licencia es tan solo uno de los factores que influyen en el costo directo, sin mencionar de costos indirectos asociados a determinada base de datos, ¿sale? Entonces nosotros al tener una base de datos, por eso les digo, si nuestro negocio es pequeño, pues nos conviene Excel o Access. ¿Por qué? Porque no necesitan un sistema operativo de paga o con ciertas características para poder manejarla. Ya si queremos una base de Oracle, pues tenemos que estar pagando lo que es la licencia para ese, más que para el sistema operativo, pues para ese servidor. Y fallos en la base de datos, pues aquí, ¿cuál es la probabilidad de que la base de datos que escogió no responda? ¿Quién la recuperará? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pierde usted o su cliente durante ese tiempo? Entonces nosotros, todo esto, si se fijan, es parte de los requerimientos de que si es funcional o no es funcional. Cuando nosotros veamos que pues no nos va aplicando estas, pues podemos determinar si esa base de datos nos es funcional o no. ¿Sale? También tenemos industrias específicas. Estos se fijan ya son pues ya en un determinado ¿cómo se podría decir? Pues que ya son más como para empresas grandes, ¿sale? Pero aquí pues ya nos habla más de la industria en particular, por eso ya nosotros ahí estaríamos viendo si nuestra base de datos es para una empresa ya grande, pues sería considerar lo que son estas industrias. Productos específicos, ¿sale? Aquí se ha escogido el producto en particular y que el mismo trabaje con la base de datos diferentes, debe asegurarse de que no tendrá consecuencias negativas al mismo. Comunidad de usuarios exigentes, debemos de considerar eso también, ¿sale? Que haya recursos en línea y popularidad, ¿sale? Aquí nos dice que es importante entender qué son los recursos de la comunidad, usuarios, foros, listas de correo, conferencias, seminarios. ¿Para qué? Pues para el funcionamiento de nuestra base de datos, para comprender si es funcional o no. Hardware necesario. Por ejemplo, aquí pues también es ver si nosotros entendemos el hardware que utilizamos, qué tanto lo soporta, los parámetros mínimos
Y por supuesto que depende de la cantidad de datos esperada, la cantidad de usuarios y la carga esperada en general. ¿Vale? Entonces todos estos son